Gracias, Jesús. Damos más la asistencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Que seamos edificados, seamos confrontados, exhortados, levantados, Señor, esperanzados, animados, Jesús, por ti. Que seamos llevados a una experiencia de poder contigo, Jesús. Y mientras tus palabras expuestas, Señor Jesús, tú puedas transformar los corazones, tú puedas sanar los cuerpos, Señor, tú puedas liberar las almas, Señor, y edificar los espíritus de tus hijos, Señor Jesús. Que podamos conocerte cada vez más, que nuestro entendimiento sea alumbrado, Señor Jesús, para poderte mirar con mayor claridad, Señor, a pesar de nuestra condición, Señor, porque tu gracia es la que nos sostiene, Padre. Gracias, Dios. Puede sentarse, iglesia. Dios es bueno. Dios es bueno. Continuamos con la serie de Viviendo en la Autoridad. En la segunda parte de la parte 4, es de la parte 4b de lo que es la autoridad laboral. La semana pasada, pues, el Señor nos enseñó lo importante, el cómo Él creó y mira lo que es el trabajo, dándonos a entender y comprender que por medio del trabajo, pues, Él se manifiesta a lo que Él mismo creó. Así que es relevante porque a través de lo que Él hace, nos muestra su carácter y sus rasgos. Vimos también, pues, que Él como jefe, por decirlo de alguna forma, creó a un empleado, le dio trabajo a un ser, Adán. Lo vimos que le dio una autoridad delegada. Y esa autoridad delegada, pues, consistía en varias cosas. Vimos cosas muy relevantes, que no era simplemente ser un campesino más, que no era simplemente ser un zoólogo más, porque tenía que poner el nombre a los animales. Vimos a profundidad que era lo que implicaba el trabajar, la responsabilidad que le dio Dios a Adán para con el huerto. Vimos cómo el trabajo fue afectado también cuando él peca, cuando él desobedece, cómo ya pues no se le hacía fácil labrar la tierra porque le daba carros y espinos y había una gran hostilidad ahora, y que por eso ahora a nosotros se nos presenta esa hostilidad en el mundo, en el ámbito laboral, indistintamente donde estemos, pero que por su misericordia y su gracia muchas veces el impacto se minimiza, pero está ahí presente, y que todo eso va a ser quitado completamente es cuando ya venga el Señor de gloria a reinar, que haga el cielo nuevo y la tierra nueva, y eso va a hacer entonces que quite la maldición que vino por causa del empleado que estaba en ese momento. Culminando Jesús el trabajo de Adán, que va a ser convertir la tierra en un paraíso donde no va a haber sol, ni va a haber noche, porque el sol de justicia va a brillar para todos, que es Jesús. Y vamos a continuar con esta segunda parte, porque como lo dije la semana pasada, sorprendentemente, es un tema donde Dios ha dicho mucho, nos sigue enseñando y nos sigue mostrando. Así que vamos a Deuteronomio 24. Vamos a partir del libro que resume la ley mosaica. Si usted no sabe, Deuteronomio es eso, es el resumen de la ley. Es el resumen de la ley, de todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Y a su misma vez es como el reglamento para que el pueblo aprendiese a conducirse. Deuteronomio 24:14, leo la versión NTV. El capítulo lo subtitulan como normas para la conducta personal, y engloba pues el cómo Dios quería que los judíos, que el ser humano se comportase en las diferentes circunstancias y momentos donde Él se tenía que manifestar. Y en el verso 14, el Señor le dice al hombre, a los judíos: jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que vivan en tu ciudad. Debes pagarles lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. Fíjense que dentro de la ética cristiana
que Dios le exige a la iglesia ahora, a nosotros, al ser humano, está dentro de la conducta el ser responsables y honestos cuando somos una autoridad delegada a nivel laboral y debemos de cumplir con el trabajador, indistintamente de que sea, en este caso, israelita o extranjero, si sea hermano en la fe o no sea un hermano en la fe. Y es muy curioso mirar que precisamente hoy día una de las injusticias más comunes sobre la tierra es en el ámbito laboral. Eso no es solamente a nivel de Perú, eso es a nivel generalizado, donde es muy frecuente las injusticias laborales. Y aquí el Señor le dice a los israelitas que no deben aprovecharse de los obreros pobres y desamparados. De ninguna forma deben aprovecharse. Hay que ser justos. Y se le debe pagar lo que le corresponde al final del día. ¿Por qué? Porque recordemos que anteriormente no había 15 y último. Se pagaba diario. Y se tenía que pagar al final del día. ¿Por qué? Porque al final del día la persona recibía su paga, salía a comprar, a pagar y se iba para su casa temprano. Esa era la cultura. Ya a las 6 de la tarde era muy tarde para un judío. Ya a esa hora tenía que estar en su casa. Y a esa hora no iba a poder hacer lo necesario con el dinero recibido. Así que el empleado requería que se le cumpliese. Y fíjese que aquí lo dice. No hay que aprovecharse de la persona empleada. Así que si tú estás en una posición de autoridad o vas a una posición de autoridad laboral, tú debes de ser consciente y ponerte en los zapatos de tu empleado. Saber que él necesita su paga, que lo prometido se le debe de cumplir, que hay que ser diligente. Y aquí lastimosamente en Perú hay que decirlo y es una realidad, que muchas veces no cumple con la fecha de pago. Eso es una realidad. Siempre se retrasan 1, 2, 3, hasta 4, he escuchado hasta de una semana. Eso es algo bastante injusto, ¿sabes? A nivel laboral, porque el empleado necesita ese dinero. Entonces esto es una conducta que al Señor no le agrada de aquellos que están en autoridad laboral, porque esto es aprovecharse y abusar de la autoridad que se tiene. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Mire, el mismo verso 15 nos lo dice. De lo contrario, ellos podrían clamar al Señor en tu contra. Fíjate que en aquel entonces no había Ministerio de Trabajo, ni nada de estas organizaciones más de las sociedades modernas para tratar de solucionar este tema de las injusticias laborales. Y entonces, ¿cuál era la solución que tenía el trabajador de aquel entonces? El clamar al Señor en su contra, pidiendo ¿qué? Justicia, acusando a la autoridad laboral con aquel que tiene toda la autoridad, y fue el que la delegó. ¿Y tú serías qué? Culpable de pecado. Entonces, si tú tienes una autoridad delegada y tienes personas debajo de ti, tú tienes que cuidarte muy bien de cómo tú tratas a los empleados. Porque cualquier queja que ellos hagan en sus corazones, clamando por justicia, se te va a contar a ti como pecaminoso. Y estás en pecado entonces para con Dios. ¿Por qué? Porque si Dios se delegó la autoridad, y en el ámbito laboral eres una persona en autoridad, entonces tú tienes que rendir cuenta al único que entrega la autoridad, que es el Señor. Y ya usted sabe que estar en una posición pecaminosa delante de Dios es algo serio. Y esto es un punto que a veces los cristianos que tengan negocio, que tengan empresa, o que sencillamente son personas también que son asalariadas en una organización, en una compañía, pero están, por ejemplo, supervisores, jefes departamentales que tienen por debajo personas, no toman en cuenta estos detalles. Y se están metiendo en un problema con el Señor, ¿sabes? Porque el clamor de los empleados va a subir hasta el cielo. Va a subir y Dios va a hacer justicia por su máxima autoridad. Entonces esto es algo serio. Esto no es cualquier cosa. Esto no es simplemente tener una autoridad, representar al patrón y dar órdenes. Miren la responsabilidad que debe tener alguien que tiene una autoridad delegada a nivel laboral. Debe de verdad cumplir para con Dios, porque esta orden se la está dando ¿quién? Dios al pueblo. No se la está dando el Ministerio de Trabajo, no se la está dando el Poder Ejecutivo de turno, no, se la está dando Dios mismo. Vamos a Levítico 19:13. Vamos a mirar mucho la NTV. No defraudes ni le robes a tu prójimo. ¿Cómo yo defraudo y robo a mi prójimo? Me voy a salir con una pistola y voy a meterme en la casa del vecino para robarle las cosas. No, ese es el tipo de robo delictivo criminal, pero no está hablando de ese tipo de robo delictivo y criminal.
Continúa diciendo el verso: no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Recordemos que en la cultura, como ya lo acabamos de ver, había que pagarle al jornalero diario al final del día, lo pactado. Es decir, había que cumplir. Y para Dios entonces, cuando el empleado, cuando la autoridad laboral no cumple con sus deberes de pago, para Dios eso es un fraude y es un robo al prójimo. Señores, eso es delicado, ¿saben? Porque delante de Dios entonces eres ¿qué? Un estafador y eres un ladrón. Por muy evangélico que seas, por mucho que te congregues, por mucho que ores en lenguas, por mucho que vigiles, por mucho que ayunes, eres un ladrón que ayuna, eres un estafador que se congrega, no cristiano. Fíjense, y lastimosamente, por eso cae el clamor de los empleados, ya sean extranjeros o israelitas, como lo vimos en Deuteronomio, sube ante el trono del cielo y el Señor hace justicia sobre ese patrón, sobre esa persona que tiene una autoridad delegada, y Dios sabrá cómo va a hacer justicia, solo Dios lo sabe. Pero tenemos una exigencia como individuos dentro de una sociedad. Si queremos que una sociedad tenga principios y valores altos, que sea una sociedad de verdad de primer mundo, que sea una sociedad de verdad que valga la pena, que la gente añore vivir en esa sociedad, en esos países, pues todo comienza con estos cambios que tenemos que hacer a nivel de individuo. Y esto es fundamental: hacer justicia, hacer tratos justos, no robar al prójimo, no defraudarlo. Si hay que pagar en una fecha, paguen en esa fecha. Paguen. Si no quiere ser considerado en el cielo como un ladrón y como un estafador. ¿Y qué es una estafa? Pues engañar a las personas con algo y al final, cuando toca el momento de cumplir, no se cumple. Eso es defraudar al prójimo. Y eso es muy típico aquí. Y se escudan por diferentes razones. Pero no debe ser así. Así que eso es parte. Miren cómo esto afecta la cultura de una sociedad, de un país. Cambiando. Y si bien es cierto que los impíos tienen estas prácticas, pues no podemos permitir que esta parte negativa de la cultura donde nos movamos afecte a la iglesia. Tenemos que más bien aferrarnos a la verdad de Dios, si tenemos una autoridad delegada a nivel laboral, y marcar y leudar nuestros trabajos. Y de esa forma estamos leudando a la sociedad. ¿Cómo? Comportándonos como Dios dice que debemos de comportarnos. Es insólito ver en las solicitudes de empleo, pago puntual, pagamos a la fecha. Esas no son cosas que debería de ofrecer el patrón. Pero es tanta las injusticias laborales que hay, que hasta eso lo ponen como algo llamativo para ver si captan empleados nuevos. Eso es algo básico y elemental. Aquí en todo lugar del mundo debería ser así. Vamos ahora a Jeremías 22. Miren cómo el Señor nos muestra entonces la percepción y la opinión que Él tiene sobre aquellas autoridades laborales que son injustas, que no cumplen. Pero vamos a seguir mirando esto mucho más a fondo. ¿Por qué? Porque alguien que no tiene respeto por Dios, que no tiene temor de Dios, va a actuar de esta forma. Y yo no justifico a los impíos, pero tampoco voy a justificar a los cristianos, mucho menos cuando ya al cristiano se le está enseñando la verdad del Señor, de qué es lo que Dios opina, para que eso moldee nuestra conducta hasta en el ámbito laboral. Miren cómo una conducta puede leudar las vidas de personas en un ámbito laboral, simplemente por ser como Dios dice que hay que ser. Y con esto no estoy diciendo que es malo que usted ore en su sitio de trabajo, que usted no predique el evangelio, pero la mejor forma de demostrar su fe, de demostrar el Dios que usted tiene y del evangelio verdadero de Cristo, es comportándose de esta forma. Y hasta la misma gente lo nota, no, pero es que él es diferente. El supervisor tal es diferente al resto de los supervisores. Jeremías 22:13, la Nueva Traducción Viviente, dice que el profeta Jeremías viene hablando, Dios le viene dando profecía a nivel general, a nivel de los puestos de poder. Le habla al país, le habla al palacio, le habla ahora al rey. Y en el verso 13 le habla al rey Joacim. Y el Señor dice:
¿Qué aflicción le espera a Joacim, que edifica su palacio con trabajo forzado? Construye las paredes a base de injusticia, porque obliga a sus vecinos a trabajar y no les paga por su trabajo. Miren cómo comienza la profecía de Dios contra el rey Joacim, que es lo primero que resalta. ¿Por dónde viene Dios a hacer justicia? Como la máxima autoridad sobre una autoridad que está delegada por él. Dice: construiré un palacio magnífico con habitaciones enormes y muchas ventanas. Lo revestiré con cedro fragante y lo pintaré de un rojo agradable. Desnuda el corazón de la autoridad delegada. Este era el objetivo del rey. Parecerá, es un deseo legítimo, no hay nada de malo. El problema es cómo lo obtuvo. Ahí es donde viene la problemática, que ya lo vimos al principio. Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Mira lo que Dios le dice al rey. Le dice: no creas tú que porque te vas a hacer un palacio magnífico, eso te hace a ti ser un rey. Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Eso era lo que diferenciaba a Joacim de su padre Josías, y tenía renombre, prestigio y reconocimiento en el cielo como rey. O sea, Dios le estaba diciendo de manera indirecta a Joacim: no creas tú que porque heredaste el trono y porque te vas a refaccionar el palacio y lo vas a poner más bonito, lo vas a poner 5 estrellas, yo te reconozco como un rey justo y recto, Joacim. Déjame decirte que no. Tu padre sí lo era para mí, pero tú no lo eres. Qué fuerte esto. Por esa razón, escuche, Dios lo bendijo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios bendijo al rey Josías y no bendijo a Joacim? Por el trato recto y justo en todo lo que hacía. ¿Tú eres recto y justo en tu ámbito laboral? Si tienes una autoridad delegada en el ámbito laboral, ¿eres recto y justo para los que están debajo de ti y dependen de ti de alguna manera? Eso es lo que Dios va a tomar en cuenta. Más allá de las circunstancias externas que puedan conllevar tu cargo, eso es lo que a Dios le importa. Somos rectos y justos. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó, y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme? ¡Wow! Mire, usted quiere parecerse a Dios en el ámbito laboral, actúe con rectitud y justicia, sin parcialidades, con objetividad, y al que más le necesite, más le mete la mano, pero no para beneficio propio. Así es un buen empleador, y Dios es el primer empleador, ya lo vimos la semana pasada. Se hizo al hombre para emplearlo. Entonces, actuando de esta forma, como autoridad delegada en las posiciones en las que usted se encuentra, o en las que se va a encontrar, estás dando testimonio de tu fe. No porque diga que eres evangélico o porque te vean te vean todo el día leyendo la Biblia. Pues va a ser que le agarren más odio al nombre de Cristo y a ti, porque te vengas haciendo una cosa y haces otra. Ahí sí la cosa se te va a complicar. Dice el Señor: pero tú solo tienes ojos para la avaricia y la deshonestidad. Aprovecharse de la autoridad con fines egoístas y personales, indistintamente o en detrimento del beneficio del estado del prójimo, es una posición que el Señor aborrece muchísimo. Y eso lastimosamente se ve hoy día, y sobre todo a nivel político, donde los políticos lo que tienen es avaricia en el corazón y son deshonestos y son egoístas, porque lo que les interesa es su beneficio personal, familiar y a futuro, y roban y roban y roban, y no les importa si el pueblo está sufriendo. Esto es una actitud condenable, porque recuerde que le está hablando al rey, que era la máxima autoridad. La monarquía representaba todos los poderes: el poder judicial, el poder penal, el poder legislativo, el poder ejecutivo. No, ahorita porque estamos en democracia los poderes están separados, pero en las monarquías de este tipo, en el rey está todo el poder.
Entonces Dios aborrece cuando se aplica el poder, la autoridad laboral de esta forma, y Dios juzga a estas personas. Solo Él sabe cómo lo va a hacer. Así que nosotros no debemos seguir el ejemplo. De nada vale, iglesia, entonces, que nosotros critiquemos a las autoridades gubernamentales, que el político tal, que el congresista tal, que el ministro tal, que mira que esto, que lo otro, que la coima. Y nosotros somos iguales o peores en nuestro ámbito laboral con los que están debajo de nosotros. Seríamos unos hipócritas delante de Dios. Y le recuerdo que la hipocresía también es una condición que Dios aborrece. No hay diferencia entonces entre el ministro, la persona que está en eminencia pública, y nosotros, si tenemos esta condición delante de Dios. Para Dios somos igualitos. Y vamos a tener el mismo trato entonces en su momento. Asesinas al inocente, oprimes al pobre y reinas sin piedad. Por lo tanto, esto dice el Señor acerca de Joacim, hijo del rey Josías. El pueblo no llorará por él, lamentándose entre sí, ay mi hermano, ay mi hermano. Sus súbditos no llorarán por él, lamentando, ay nuestro amo muerto, ay su esplendor se ha ido. Pero es que ¿quién va a llorar y quién va a sufrir por una persona que está en autoridad, que tiene este comportamiento? Más bien la gente se va a alegrar de que se murió. Y yo no estoy diciendo con esto que yo me tenga que alegrar de la muerte, porque en mi país pues se murió el presidente Chávez en su momento. Mucha gente lo celebró como que si hubiese sido algo buenísimo que se haya muerto. Yo no le deseo la muerte a nadie. Pero cuando un mal gobernante se muere, no puedes esperar tampoco que la gente lo llore. Sus seguidores, ok, pero la gran mayoría no lo va a lamentar. Al contrario, como le acabo de decir, muchos lo celebraron. Porque el desprestigio, la deshonra, la estima no está con él, con esa persona, con esa autoridad. Igualmente pasa en el ámbito laboral. Por alguna razón el supervisor, el director, el encargado no está, y los que estaban debajo de él se van a alegrar. Y van a querer que el próximo que venga no sea igual. Porque no le tienen estima. Será enterrado como un burro muerto. Mire, arrastrado fuera de Jerusalén y arrojado fuera de las puertas. Llora por tus aliados en el Líbano. Grita por ellos en Basán. Búscalos en las regiones al oriente del río. Mira, todos han sido destruidos. No quedó nadie para ayudarte. Te lo advertí cuando eras próspero, pero respondiste, no me fastidies. Ha sido así desde tu niñez. Nunca me obedeces, y ahora tus aliados se los llevará el viento. Todos tus amigos serán llevados cautivos. Seguramente para entonces verás tu maldad y te avergonzarás. Puede que sea lindo vivir en un palacio magnífico, recubierto con madera de cedro del Líbano. Pero pronto gemirás con punzadas de angustia, angustias como la de una mujer con dolores de parto. Mire la sentencia final y mire cómo termina una persona que no hace el correcto uso de la autoridad laboral con la que tiene que obrar. Va a terminar mal, en deshonra, en desestima, en humillación, en angustia. El tratar a la autoridad en el ámbito laboral de esta forma. Wow. Una sentencia bastante dura. Por eso les digo, amada iglesia, que en el ámbito laboral se tiene que notar la fe cristiana, haciendo uso correcto de la autoridad que se nos delega por las posiciones en las que nos encontremos. Y más si usted le está yendo bien en una empresa y usted empieza con el tiempo, lo empiezan a tomar en cuenta y usted empieza a subir en esa empresa, pues más temor de Dios tienes que tener, porque al que más se le da, más se le demanda. No esperes que si te comportaste mal cuando eras un simple supervisor y tenías 5, 6, 10 personas debajo, no esperes que cuando llegues a la gerencia, o ni siquiera esperes llegar a la gerencia. Porque el que no es fiel en lo poco, en lo mucho no te van a poner. Y en este caso, si no eres fiel con la poquita autoridad laboral que te dieron, no esperes que te den mayor autoridad laboral. Porque si así fue un desastre, fue un problema, no me quiero ni imaginar entonces en una escala mayor. Eso es lo que ocurre. Vamos ahora a Malaquías 3, verso 1. Sigo con la NTV. El famoso libro que solo se conoce por los diezmos. Creo que hago una encuesta en la iglesia y hago una pregunta sencilla a nivel general. ¿De qué trata el libro de Malaquías? Y toditos van a responder, te los
citan la mayoría de las veces. Malaquías 3 precisamente, verso 1. Mire, yo envío a mi mensajero y él prepara el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Nuevamente, el Señor recibirá las ofrendas que el pueblo de Judá y Jerusalén le lleven, como lo hizo en el pasado. En ese día, yo los pondré a juicio. Pero ¿por qué Dios va otra vez a poner a juicio a esta generación? Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Wow, usted dirá, es un pecado fuerte, pastor. El adulterio, la hechicería, brujería, ocultismo, como usted le quiera decir, y los mentirosos. Usted dirá, según la humanidad, según nuestro criterio, son pecados grandes, porque el ser humano tiende a clasificar el pecado. Para Dios el pecado tiene el mismo color y el mismo tamaño. Llámese como se llama. Pero no queda aquí el asunto. El verso continúa diciendo, o el texto, declararé en contra de los que estafan a sus empleados con su sueldo. Dios pone en la misma línea a los hechiceros, a los adúlteros, a los mentirosos y a los que hacen mal uso de su autoridad laboral, estafando a sus empleados con sus sueldos o sus beneficios. Para Dios, todo aquel que hace un mal uso de su autoridad laboral, no cumpliendo con sus empleados, como exige la ley, y no estoy hablando solamente aquí ahora de la ley de los hombres, porque todo país tiene leyes que regulan el ámbito laboral, principalmente con la ley de Dios, es igual de corrupto que un hechicero. Y usted sabe algo, Dios aborrece muchísimo el pecado de la hechicería, de la idolatría. Es un pecado muy recurrente en todo el Antiguo Testamento y Dios siempre manifestó a través de los profetas un gran desprecio y aborrecimiento sobre este pecado, y más cuando venía acompañado de hechicería. Y Dios dice que todo aquel que estafa a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y huérfanos, o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas no me teme. Tú demuestras que respetas a Dios, que temes a Dios y que eres una persona sabia porque tú te comportas con justicia y con rectitud con aquellos que están debajo de ti, o con aquellos que dependen de ti de alguna forma. Porque el simple hecho de que haya personas que dependan de ti, aunque no tengas oficialmente el título, por decirlo de alguna forma, ya demuestra que tienes una autoridad delegada. Y más porque te respetan como tal, te buscan para que resuelvas circunstancias, te buscan para que guíes ante un problema laboral que se presenta en el momento, y tú eres la persona que siempre recurren a ti los compañeros, por ejemplo. Eso denota que tienes una influencia sobre ellos. Influencia muchas veces es igual a autoridad. Wow. Miren lo que Dios va a hacer. Dios está ansioso por entrar en juicio con este tipo de personas, porque lo que quiere es purificar, refinar como la plata y quemar la escoria, refinándolos como el oro y la plata. Y todo proceso de refinación lleva mucho fuego y es muchas veces doloroso. Pero Dios, como Padre, nuestro santificador, por medio de su Espíritu Santo, siempre va a buscar la imagen y la semejanza de Cristo en nuestra vida. Y el ámbito laboral no escapa de eso, hermana iglesia. Usted debe ser cristiano en el ámbito laboral de verdad, no cristiano de título, no cristiano de lunes a sábado, trabajador de lunes a sábado y los domingos soy cristiano evangélico y adoro a Dios. No. Ya usted se está dando cuenta
que cuando usted obedece y cumple con los criterios del cielo, usted está adorando a Dios. Esa es la verdadera adoración, que le obedezcamos con todo el corazón. Entonces el ámbito laboral, no escapa de esta adoración. Debemos adorar a Dios en el trabajo, y a veces pensamos que adorar a Dios en el trabajo es, bueno, si yo trabajo en una oficina voy a poner música de YouTube, alabanza cristiana todo el día y así estoy adorando a Dios. Perdóname, pero puedes estar teniendo la música a todo volumen en tu oficina porque eres la máxima autoridad, pero si actúas de contrario a esta forma, para Dios esa adoración es un asco y levanta su ira. No tiene nada que ver con la música que pongas en tu ámbito laboral. Puedes inclusive no poner jamás música cristiana en tu ámbito laboral, pero si tienes esta conducta, estás adorando a Dios y estás levantando un olor fragante delante de Él. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. Wow, tremendo esto entonces, que tenemos a cristianos que delante de Dios, Dios los compara o los pone al mismo nivel, en la misma línea con hechiceros. Esto es terrible, ¿sabes? Porque entonces viven autoengañados. Que creen porque se congregan, que porque son fieles, que porque oran, que porque cumplen con lo que la iglesia les dice, porque diezman, porque ofrendan, porque sirven, están bien con Dios. No. Eres hechicero para mí. Si no actúas con rectitud, con justicia, no lo eres. Esto es fuerte, iglesia. Pero esta es la concepción del Dios que tenemos de lo que es el ámbito laboral. Dios quiere que en todo y por todo honremos al Señor. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. Todo lo que hagáis, y el trabajo que es, algo que tú haces. Entonces debes hacerlo para el Señor. Y entonces, ¿cómo yo trabajo para el Señor? De esta forma vamos a trabajar para el Señor. Como lo hemos venido mirando desde la semana pasada, estamos trabajando según las exigencias y el criterio divino. No es como a mí me parece que yo debo trabajar. Ya usted se ha dado cuenta que esto no tiene nada que ver con las competencias que usted tenga, con las habilidades que usted tenga, con los títulos que usted tenga académicamente hablando. Eso lo que te van a ayudar es a hacer tu trabajo. Pero lo que te va a ayudar a adorar a Dios en medio de tu trabajo es la conducta con la que tú afrontas el trabajo. Y las dos cosas son importantes, porque si no eres eficiente con tu trabajo te van a botar. Pero si no cumples con las exigencias del cielo, no vas a agradar a Dios. Y eso es peor que a que te boten del trabajo. ¿Sabes? Eso es peor, 1000 veces. Porque si te botan, en cuestión de tiempo puedes volver a encontrar otro trabajo. Pero si estás levantando la ira de Dios y a Dios no le agrada tu conducta en el ámbito laboral, no vas a poder hacer nada en tu fuerza, sino solamente arrepentirte y hacer los cambios necesarios según tu arrepentimiento para cambiar esa actitud, para cambiar de Dios hacia ti. Ahora vamos al Nuevo Testamento, vamos a Colosenses 4. Yo sigo con la NTV. Colosenses 4, verso 1. Vamos a mirar qué nos dice el apóstol Pablo, precisamente en un contexto del pueblo judío donde prácticamente son colonia del Imperio Romano. Y le voy a decir una cosa, el Imperio Romano no era precisamente el jefe más agradable que tenían los judíos en ese entonces. Eran bastante duros con las colonias, eran muy abusivos. Sencillamente porque lo que querían era beneficiarse de esas colonias. Hacían ciertas concesiones, pero para mantener la subordinación de las colonias. Pero eran muy duros a la hora de tratar cualquier tipo de sublevación en contra del imperio. Y en el verso 1 de Colosenses, Pablo dice: amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Si usted no lo sabía, pues en el Imperio Romano era legal todavía, y no solo en el Imperio Romano, a nivel mundial, en esa época, la esclavitud. Si usted no lo sabe, la esclavitud fue abolida prácticamente totalmente en el siglo XIX y siglo XX, si más no recuerdo, me falla la memoria. Totalmente. Así que la esclavitud estuvo presente en la raza humana por mucho tiempo, y el Imperio Romano era uno especialista en esto. Así que era frecuente la esclavitud. Y el evangelio se empezó a propagar, pues muchos de esos esclavos pues fueron cristianos.
Pero también pasaba que aquellos que tenían esclavos, pues se hacían cristianos también. Y entonces Pablo le escribe a los hermanos en la iglesia de Colosas que tenían esclavos. Y dice que debían de ser justos e imparciales. ¿Qué era lo que veníamos mirando? Precisamente la exhortación de Dios, la advertencia, el juicio de Dios duro para con aquellos que no eran con los jornaleros justos e imparciales. Aquí se ratifica entonces la conducta de Dios, la opinión de Dios para con el ámbito laboral y se refuerza y se tiene un aplicativo más claro en la iglesia. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Pablo les recuerda que la máxima autoridad es Dios y que a ese le tienen que rendir cuenta de la autoridad delegada que tienen sobre esos esclavos, sobre ese sistema que Dios lo ha permitido. Se lo recuerda, le dice: hey, recuerda que no te vas a escapar si tienes un trato injusto e imparcial con tus empleados, porque tú también eres un empleado, te lo recuerdo. Porque le tienes que rendir cuenta que te dio la autoridad delegada, que es Dios, la máxima autoridad. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Siempre se omite este primer verso porque pareciera no tener relación con lo que Pablo viene desarrollando luego. Pero recordemos que según lo que estamos mirando en las clases de estudio bíblico de los martes, de cómo estudiar e interpretar mejor toda la escritura, esto no está disasociado. Porque alguien que no tiene un corazón recto, que no es justo y no es imparcial, con la autoridad delegada que tiene, no puede dedicarse a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido, porque la condenación le va a venir: estás en pecado, estás mal conmigo, arrepiéntete. No tiene una mente clara. Mucho menos va a tener un corazón agradecido, porque no está actuando según el cielo. Entonces, el hacer un mal uso de la autoridad delegada va a estorbar la oración de ese creyente. Ay, pastor, yo pensaba que era porque estaba casado y tenía que estar pendiente de cómo me comporto con mi esposa. Sí, eso también. Pero esta es una de las cosas que también estorba la oración. No te va a permitir tener una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros, para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Estas palabras de Pablo tienen que ver en un contexto social, porque no todo el mundo en el Imperio Romano tenía el privilegio de tener esclavos. Normalmente era la aristocracia y aquellas personas que habían comprado la titularidad en el Imperio Romano y tenían recursos económicos para comprar y mantener esclavos. Dime cuántos esclavos tienes y te diré cuánto respeto te doy. Le estoy diciendo el pensamiento humano de la época, de la sociedad. Por eso Pablo aquí exhorta a los hermanos de Colosas que aprovechen las conversaciones cordiales en los círculos sociales del Imperio Romano, a la cual estos hermanos tenían acceso, para que la conversación sea cordial y agradable. Y aprovechen al máximo cada oportunidad. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Pero ¿qué clase de individuo va a predicar el Evangelio sabiendo que los esclavos lo quieren matar? Sabiendo que los esclavos lo quieren acusar de que es un falso, de que ese no es cristiano nada, ese es un tirano, ese es peor que el César, ese bicho es peor que Nabucodonosor, ese bicho nos trata mal, cree que somos perros. Cuando los mismos esclavos lo acusan. Fíjense, Pablo aquí les exhorta entonces, les anima a la iglesia de Colosas a hacer uso de la autoridad delegada de manera justa e imparcial con todos sus empleados. Así que esto es un principio para nosotros, amada iglesia. Si usted tiene empleados, o va a tener empleados el día de mañana, porque usted no sabe, a lo mejor usted se está proyectando, pero Dios le permite tener personas debajo de usted, o de ser de influencia. Y aunque no sea así, no te vas a poder dedicar a la oración si estás haciendo un mal uso de la autoridad laboral. No vas a poder, no vas a tener una mente clara, alerta, como lo dice esta versión, y un corazón agradecido con la máxima autoridad que tenemos. Vamos a Efesios ahora, 6, verso 5. Si usted no lo sabe, el movimiento que
que hizo que la esclavitud en el Imperio Romano cesara fue el cristianismo. El cristianismo cambió la óptica de la adopción, porque daban a las mujeres en adopción. El cristianismo abolió la práctica de la esclavitud. El cristianismo abolió las prácticas de los gladiadores del Coliseo romano. El cristianismo cambió la perspectiva de lo que era la misericordia para con los necesitados, enfermos y menesterosos dentro del gran Imperio romano, cumpliendo con la ética exigida por Dios en su palabra. A pesar de que a lo largo de todo el Imperio Romano sufrió más de 10 persecuciones sangrientas en su contra, el cristianismo logró afectar desde adentro de una forma única el Imperio Romano. Y en Efesios 6, verso 5, Pablo nos dice: esclavos. Primero vimos que en Colosenses le habla a los amos, a los señores de los esclavos. Ahora aquí le está hablando a los esclavos. Obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. La solución para poder servir mejor a las personas que tenemos en autoridad no es poner los ojos en esa persona, es recordar que toda autoridad delegada representa la máxima autoridad, que es Dios. Entonces yo no debo mirar la autoridad delegada, yo debo mirar a Dios en esa autoridad, en la máxima autoridad. Y debemos hacerlo entonces. Cuando yo lo hago de esa forma, yo puedo tener entonces un respeto profundo hacia esa persona, porque no estoy respetando a esa persona, aunque sí lo estoy haciendo. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Porque estoy respetando a Dios en la autoridad que esa persona tiene, y estoy respetando a la persona, pero no es a la persona, porque muchas veces la persona no hace mérito para que tú lo respetes. Todo lo contrario, hace mérito para que tú lo irrespetes, para que tú lo insultes, para que tú lo subes, lo menosprecies por su conducta, por su forma de ser. Pero eso no es lo que se nos exhorta a nosotros. Sírvanos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Esto es muy típico. Viene el dueño de la empresa, viene el presidente de la compañía, y todos son amables ese día, todo es una sonrisa, todo es comparsa, todo es platillo, porque viene y es paz y amor. Pero luego que se va la visita, vuelve la hostilidad, vuelve el infierno, vuelve la hipocresía, vuelve la amargura, vuelve lo que realmente es. Eso no es lo que el Señor nos exhorta a nosotros, los que somos empleados, o los que fuimos empleados, o los que van a ser empleados el día de mañana. Fíjense cómo Dios regula y mira hasta la conducta del cristiano cuando es empleado. ¡Wow! Tremendo. Pastor, yo no había visto eso. Sí, yo sé que no lo había visto. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un esclavo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para un empleado? Pues nos lo viene diciendo lo que ya venimos leyendo. Tratar a los jefes con profundo respeto y temor, con sinceridad, porque ellos están representando a Cristo con la autoridad que tienen, aunque no lo sepan, aunque sean ateos, aunque sean brujos, porque toda autoridad puesta por Dios es delegada por Dios. Y hay que agradarlos de todo tiempo, porque entonces si yo estoy sirviendo a Cristo y estoy respetando a Cristo, yo estoy agradando a Cristo. Y haciendo eso, yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios en mi trabajo. Estoy cumpliendo con la voluntad de Dios en mi trabajo. Entonces estoy agradando a Dios con mi trabajo. Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Es difícil muchas veces trabajar con entusiasmo cuando todos los meses reciben injusticia laboral. Yo eso lo entiendo. Cuando tienes un ámbito hostil de trabajo, cuando los compañeros te hacen la guerra en el trabajo. Yo sé que humanamente hablando es difícil trabajar con entusiasmo. Por eso el apóstol nos exhorta, nos anima a no quitar los ojos de Jesús, a recordar que es para Jesús. Y Jesús es más que suficiente para motivarte para que lo hagas con entusiasmo. Es más que suficiente, no hay otra motivación en la vida superior a esa. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres.
Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen. No sean autoritarios. No los amenacen. Es que si no trabajan les voy a descontar. Igualito les descuento. Es que si no trabajan no les voy a pagar. Igualito no les pagan a tiempo. O sea, entonces, ¿cuál es la exhortación para los amos? Bueno, que deben de respetar profundamente a Cristo. Deben de ser sinceros en su servicio para con ellos, en su autoridad. Es decir, la orden es para ambos lados. No es solo para uno. Recuerden que ambos, miren cómo termina el apóstol Pablo, tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. A uno los va a juzgar por su mal uso de la autoridad delegada y a otro los va a juzgar por tratar mal a la autoridad delegada. Ambos van a llevar la justicia divina, su disciplina, porque Dios no tiene favoritos. Y lo dice el verso clarito. Ah, no, pastor, yo pensaba que iban a llevar más trato fuerte los que tenían en la autoridad delegada, porque son una persona de autoridad. Van a llevar según lo que Dios considere. Pero también aquellos que no tienen un trato con la autoridad que tienen encima a nivel laboral, van a llevar también su disciplina y su juicio de parte del Señor. Porque tanto uno como los otros ofenden a Dios. Primera de Timoteo 6. Sigamos mirando lo que dice el apóstol Pablo. Ahora que vamos a leer la PDT. Primera de Timoteo 6, verso 1. Todos los que sean esclavos deben mostrar completo respeto a sus amos. ¿Pero por qué? Para que no se hable mal del nombre de Dios ni de nuestra enseñanza. La mejor manera de testificar en tu ámbito laboral es con tu testimonio, con tu conducta laboral, que va de la mano de tu conducta personal. Eso es así. Muchas veces, como ya lo vimos en la semana pasada, el trabajo es un reflejo de lo que es la persona. Eso es indiscutible. Entonces Dios dice aquí que si tú quieres evitar que se hable mal del nombre de Dios, es decir, que el nombre del Señor, del Evangelio, de la fe, del cristianismo que tú profesas sea vituperado, sea mal puesto, se hagan comentarios indebidos o pisoteen el nombre del Señor que es santo, pues todo pasa por la conducta que tú tengas en tu ámbito laboral. Aquí lo dice. Todos los que sean esclavos deben mostrar completo respeto a sus amos. Completo respeto. Los que tienen amos que son creyentes, ay, pero es que fácil, si mi jefe es cristiano, la relación es más fácil. Claro, es verdad. O debería ser así, por lo menos. Pues no sabemos qué tipo de vida cristiana lleva ese que dice ser cristiano. Eso es una realidad de Dios. Los que tienen amos que son creyentes no deben tenerles menos respeto por ser hermanos en la fe. Ah, bueno, pues como somos cristianos, yo puedo llegar tarde, el hermano me entiende. Le digo que me quedo orando un poquito más. A lo mejor es verdad, te quedaste orando un poquito más, pero es igualito, no es justificativo. Si todos entran en una hora, tú tienes que llegar a una hora. Poniendo un ejemplo sencillo. Al contrario, sírvanos aún mejor porque los que reciben sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Enseña lo que te digo y diles a todos que lo pongan en práctica. Algunas enseñan ideas extrañas que no están de acuerdo con la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida recta, dedicada a Dios. Un trabajo llevado de esta forma para con aquellos que son creyentes, porque ha pasado, que podemos tener la dicha de que la autoridad inmediata sobre nosotros, o departamental, o X, sea cristiano, pues se nos hace un poco más ligera la responsabilidad y el deber de trabajar. Pero eso no quiere decir que entonces, pues, tengamos algún tipo de negligencia en el trabajo y que pueda afectar entonces la fe que ambos profesamos. Esto es en el caso de que sea la persona, la autoridad que está puesta por encima sea cristiano también. Pero ¿qué pasa? Y con esto vamos a terminar. Cuando la autoridad no es cristiana, cuando precisamente es un autoritario, es un malhumorado, es un soberbio, orgulloso, es un tirano, exige demasiado, da pocos beneficios, es muy duro con el trabajador, no cumple con las fechas de trabajo y al que no le gusta está a la puerta para que se vaya, porque muchos necesitan el trabajo. No le interesa la necesidad o problema o dificultad de sus empleados, tienen que venir a trabajar y punto, si no les quito todo el día. Me llegan 5 minutos tarde y le quito los 30 soles del día e igual tienen que venir a trabajar porque si no viene le quito el día siguiente. ¡Wow, pastor! Pero es
empleador, un jefe bastante difícil de sobrellevar. Pues creo que he dicho parte o buena parte de lo que hoy día se ve. ¿Qué pasa con este tipo de jefe, pastor? ¿Cómo yo debo comportarme o qué Dios me exige con este tipo de personas que tienen una autoridad delegada por Dios, pero tienen esta conducta bastante, reprochable? Infunde mucha queja y crítica en sus empleados. Y que muchos se lo aguantan porque no tienen a dónde irse todavía. Y se lo tienen que aguantar. ¿Cómo hacemos, pastor? Porque eso provoca de todo, no provoca ni orar por esa persona. Usted me dirá, y lo entiendo, es verdad. No te motiva a lo mejor su actitud a orar por esa persona. Vamos a 1 Pedro 2, verso 18. Leo la NTV. Personas de mal genio en puestos de autoridad. Qué difícil es tratar con una persona así. Una persona que grita a sus empleados, que no lo respeta. No les importa si está delante de clientes. Los veja, los insulta, los menosprecia, los irrespeta. No los valora de ninguna forma. Se tiene desconfianza absoluta porque creen que todos los van a robar. Bueno, pero es que con una persona de autoridad de esa forma, con un jefe así, pues lo que motiva es que el empleado le quiera hacer un mal al jefe. En realidad no, en lo humano. No lo justifico tampoco. 1 Pedro 2, 18. Una persona que es intransigente, que no acepta opiniones de nadie, que se hace lo que él dice, cuando dice, como dice, con quien él quiere. Punto. ¡Wow! ¡Qué cuadro tan difícil! Y así hay jefes hoy día. No sé si a usted le ha tocado. 1 Pedro 2:18 dice: ustedes los que son esclavos deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, escuchen, sino también si son crueles. Oh my God, que la cosa se complica, Señor, ayúdanos. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, ya lo vimos cuál es la voluntad del Señor, que es actuar de esta forma, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Oh, pastor, yo pensaba que me iba a decir que lo fuera a denunciar al Ministerio del Trabajo. Lo puede hacer, el Ministerio del Trabajo es una autoridad puesta para hacer justicia en el ámbito laboral. Pero el problema no es que tú vayas y pongas una denuncia en el Ministerio del Trabajo. El problema es la actitud que tú tienes para con esa autoridad que tienes enfrente. Ahí es donde se te complica el negocio realmente. Más allá del ámbito laboral, que se te haga una injusticia y tú quieras que la autoridad que también está puesta ahí por Dios interceda o meta la mano en el asunto, más allá de eso, la prioridad y la importancia en nosotros es esta. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. ¿Cuántas veces actuamos con paciencia cuando este jefe nos trata injustamente? Siempre venimos a renegar, venimos a quejarnos, venimos a mirar mal al jefe. Somos hipócritas con el jefe porque cuando estamos delante lo tratamos bien, pero cuando se da la espalda hablamos en su contra con otros compañeros de trabajo. No sufrimos con paciencia la injusticia. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Y si recordamos que nuestra vida trata de agradar a Dios, de honrar a Dios, de adorar a Dios, pues entonces nosotros debemos de hacer lo que sea necesario para lograr ese objetivo. Y si la Biblia me dice que yo tengo que soportar con paciencia las injusticias, es decir, no me estoy mereciendo lo que me están haciendo, es injusto, yo lo hago con la actitud que Dios quiere. Yo le estoy sacando a Dios una gran sonrisa y estoy agradando su corazón. Pues Dios nos llamó a hacer lo bueno. ¿Y qué es entonces hacer lo bueno? Soportar las injusticias de la autoridad delegada en el ámbito laboral. No me pregunte si entonces debo o no debo hacer
la denuncia del Ministerio del Trabajo, eso es a criterio suyo. Pero aquí lo relevante es, indistintamente de que metas o no una demanda en el Ministerio del Trabajo, es si estás o no soportando, como Dios quiere, la injusticia de parte de la autoridad. Eso es lo relevante para ti, no la demanda en el Ministerio del Trabajo. Eso es opcional y es a criterio personal. Pues Dios lo llamó a hacer lo bueno. Escuche, aunque eso signifique que tengan que sufrir. El problema es que la concepción humana y estos evangelios superficiales que hoy día se predican, toman el sufrimiento como precisamente no es que tú no puedes sufrir porque Dios es bueno. Pues aquí me dice que Dios se agrada si yo sufro con paciencia la injusticia. Pues Dios lo llama a hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno entonces? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, desde su punto de vista, no del mío. Entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando yo sufro con paciencia la injusticia de la autoridad laboral delegada en contra mía. Eso para Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Aquí está, mira. Ahora Pedro hace la comparación del empleado que sufre injusticias, que tiene un maltrato de la autoridad recibida, con nuestro Señor Jesucristo, que recibió un maltrato de la autoridad política del momento, de Poncio Pilato y de los líderes religiosos, que usted sabe que fue juzgado injustamente por crímenes que no cometió. Y no abrió su boca y fue llevado como cordero al matadero. Nosotros sí abrimos la boca y no dejamos que nos lleven al matadero, porque hay que proteger los derechos laborales. Somos más revolucionarios, parecemos más discípulos del apóstol Simón el Celote que de Jesús. Pero la comparación es tremenda, porque nos recuerda que debemos seguir su paso, pero no queremos sufrir. Y si sufrimos queremos que sea rapidito, poquito tiempo. Así somos, pues. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. El problema es que cuando nos tratan injustamente, pecamos y a veces actuamos de forma para intentar hacer justicia con nuestra mano y seguimos pecando mal. No respondía cuando le insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Es que yo me voy a vengar, yo lo voy a saber. Le voy a poner la piedra al Ministerio del Trabajo. Ahí entonces ya tienes otro problema. No es que vayas a poner la denuncia al Ministerio del Trabajo. Es que lo que te está motivando a poner la denuncia es la venganza que tú quieres hacerle a ese jefe. Ahí ya tienes otro problema más. No respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto su pastor al guardar de sus almas. Pastor, ¿qué debo hacer entonces? ¿Cómo yo puedo hacer para bregar con mi corazón delante de las tantas injusticias laborales que recibo siempre, todos los días, y que veo hacia mis compañeros de trabajo? Y eso me levanta el corazón por las injusticias. Acércate a la cruz de Cristo. Acércate a este pasaje del apóstol Pedro. Cristo es reconfortante y te va a dar las herramientas para poder soportar la injusticia, porque Jesús lo pasó. Tú y yo no hemos pasado el nivel de injusticia que Él pasó, ni jamás lo haremos, porque Él tomó nuestro lugar en eso. Así que las injusticias laborales que podemos recibir no son nada en comparación con lo que Él recibió. Así que entonces en Él, como lo dice el apóstol Pedro, tenemos el ejemplo a seguir para bregar en nuestro corazón con las injusticias de las autoridades laborales en nuestra contra. Pero ahora han vuelto su pastor al guardián de sus almas. Leo rápidamente, mira Pedro 2.18 en la Nueva Biblia Viva. Dice: criados, obedezcan y respeten a sus amos. No solo los que son buenos y comprensivos, sino también a los que son difíciles de soportar. Fíjese cómo lo dice esta versión. Y la PDT del mismo verso dice: esclavos, acepten con respeto la autoridad de su amo, no importa si él es amable y bueno o si es malo. Mire, que en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos para nuestro correcto desenvolvimiento en el ámbito laboral, ya sea que te toque estar debajo de una autoridad laboral o te hayan puesto como una autoridad laboral. Aquí está nuestro comportamiento ético, el cómo debemos relacionarnos con la autoridad, ya sea que la tengamos o sea que tengamos una encima de nosotros.
Esto es lo que Dios opina del ámbito laboral, iglesia. Esto es lo que Dios espera de su iglesia para que aprendan a vivir en la autoridad. Pónganse sobre sus pies. Vamos a orar. Oh, Jesús, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú nos educas, tú nos instruyes, tú nos iluminas con tu palabra, Señor. Tú nos muestras el camino que debemos seguir. Tú has dicho, Señor, que debemos tomar nuestra cruz y seguirte para ser tus discípulos. Y aquí nos muestras cómo debemos seguir tus pasos en el ámbito laboral con relación a la autoridad laboral, Señor. Podemos mirar entonces con mayor claridad tus pasos. Podemos mirar con mayor claridad tu cruz para poder llevarla nuestra, Señor. Para poder actuar cónsonos con tu opinión, Señor. Para que tu palabra moldee nuestro pensamiento y a su vez esto moldee nuestras motivaciones, carácter y formas de trabajarse, de cómo abordar el ámbito laboral. Señor, yo te pido que instruyas a tu pueblo en esto, que nos dé la fortaleza, que nos dé ese mayor entendimiento, Señor, el que le falte para comprender estas cosas y poderlo así aplicar a su vida y así traer mucho agrado a tu corazón, Señor. Padre, yo te pido que bendigas a tu iglesia de esta forma, Señor Jesús, y los ayudes donde ellos necesiten esa ayuda, Padre. Amén.